Estás despedida. El recién nombrado director general se reclinó en su silla, puso las piernas sobre el escritorio y me miró con desdén. Le pregunté la razón. Me molesta verte. ¿Es razón suficiente? Asentí con la cabeza. Suficiente. Regresé a mi escritorio, no recogí mis cosas, sino que abrí inmediatamente el correo de la empresa. Destinatario: todos los accionistas. Contenido: en el plazo de 1 hora, si no despiden a este nuevo director general de marketing, le diré a mi padre que retire todo el capital de inversión. Adjunto estaba la carta de autorización firmada por mi propio padre. El correo se envió con éxito. El cuadro de notificación verde apareció en la esquina inferior derecha de la pantalla y desapareció tan rápido como si nunca hubiera existido, como una piedra arrojada a un lago muerto, sin causar ni una sola onda. El espacio alrededor de mi escritorio seguía tan tranquilo como todos los días, pero el silencio de hoy era un silencio mortal, tenso como una cuerda a punto de romperse. Podía sentir claramente las miradas desde atrás, a la izquierda, a la derecha, atravesando los cubículos mirando silenciosamente hacia mí. Había pánico, duda e incluso un poco de regocijo difícil de ocultar. El aire estaba lleno de una mezcla de tóner de impresora y perfume barato. Había olido esto durante 3 años, pero hoy, por primera vez, sentí náuseas. Los colegas del departamento de marketing, esos aduladores que pisotean a los de abajo, en este momento estaban todos callados como tumbas. Todos bajaron la cabeza fingiendo teclear muy atentamente, pero no sonaba ninguna tecla. En medio de ese silencio, el sonido de tacones altos se acercó apresuradamente desde lejos. Era la señora Lidia, gerente de recursos humanos. Su cara intentaba forzar una sonrisa profesional, pero el tic en su párpado delataba su confusión interior. Camila, quizás sea solo un malentendido. Su voz era aguda, tratando de parecer amistosa, pero solo sonaba ridícula. No volví la cabeza, mis ojos seguían pegados a la pantalla. La pantalla apagada reflejaba mi rostro sin emociones y su sombra distorsionada detrás. Le pregunto sinceramente, señora Lidia, ¿a qué llama usted un malentendido? Mi voz era muy tranquila. Tan tranquila que no parecía la de alguien que acababa de ser despedida. La sonrisa de ella se congeló de inmediato. Quizás nunca me había oído hablar así. Durante 3 años en la empresa, siempre interpreté el papel de una empleada obediente, silenciosa, sensata y que hacía bien su trabajo. Ella soltó unas risas forzadas. El director Felipe acaba de llegar, no entiende bien la situación. Su temperamento es un poco fuerte, es verdad. ¿Director Felipe? Suena muy cercano. Felipe Fernández, ese nombre apenas lleva clavado en el puesto de director de marketing menos de 3 días. ¿Y qué? Finalmente giré la cabeza para mirarla. Las gafas de montura fina en mi cara reflejaban la luz blanca del techo. Entonces el Departamento de Recursos Humanos sugiere que debo comprender el mal carácter de un director nuevo. La señora Lidia estaba cubierta de sudor frío. No, no. No quise decir eso. Aún no había terminado de hablar cuando una voz arrogante resonó desde atrás. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso necesito su permiso para despedir a una empleada? Felipe Fernández irrumpió, con la cara roja y el pecho agitado violentamente como un toro furioso. Ese rostro bastante atractivo ahora estaba distorsionado por la ira y la incredulidad. En su mano tenía el teléfono con la pantalla aún encendida, seguramente acababa de ver el correo electrónico. El aire en la oficina pareció congelarse. Todos dejaron de fingir estar ocupados y contuvieron la respiración para escuchar. Felipe empujó bruscamente a la señora Lidia a un lado y se abalanzó frente a mi escritorio. Me miró desde arriba, con la voz temblando de rabia. Camila Fernández, ¿con qué derecho? ¿Quién te crees que eres? Me levanté tranquilamente, poniéndome a su altura. Lo miré directamente a los ojos, donde ardía el fuego de los celos y el descontento. Responderé a tu pregunta. Con el derecho de ser la hija de Fernando Fernández. Enfaticé intencionalmente la palabra hija. Sus pupilas se contrajeron violentamente. ¿Y quién soy yo? Curvé ligeramente los labios, en una sonrisa que no era una sonrisa.
Soy la persona que puede hacer que te largues de esta empresa en 1 hora. Alrededor se escuchó una serie de jadeos. Los colegas que antes ni se molestaban en mirarme, ahora me miraban como a un monstruo. La cara de Felipe pasó de rojo a blanco, muy espectacular. Parecía querer abalanzarse para hacerme pedazos, pero la poca razón que le quedaba lo detuvo. Me señaló a la cara, con el dedo apretado hasta ponerse blanco. ¿Tú, te atreves a farolear? ¿Te atreves a hablarle así al presidente? Llamaré a mi tío ahora mismo. Seguro pensaba que llamar tío sonaría más cercano, lo suficiente para estar un nivel por encima de mí. Inocente hasta dar risa. Miré mi reloj y le recordé. Director Felipe, le quedan exactamente 50 minutos antes de que se acabe el tiempo. Será mejor que se apresure, porque esta es su última oportunidad para acusarme con mi padre. Dicho esto, me volví a sentar y abrí el juego de buscaminas en la computadora. La cuenta regresiva roja comenzó a correr. Felipe me miró como si quisiera incinerarme, como si quisiera perforarme con la mirada. Finalmente tomó el teléfono y llamó al número guardado como papá. La llamada se conectó muy rápido. Inmediatamente cambió su voz a una mezcla de agravio e indignación. Tío, tienes que defenderme. Camila Fernández se ha vuelto loca. Envió un correo a todos los accionistas diciendo que si no me despiden, tú retirarás el capital. Mientras hablaba, exageraba la situación, hablando cada vez más alto para asegurarse de que toda la oficina lo escuchara. No reaccioné, solo miré fijamente el número que disminuía en la pantalla, con el corazón frío como el hielo. Al otro lado de la línea, mi padre biológico estaba completamente en silencio. Un silencio largo y sofocante como la muerte. Mi padre, Fernando Fernández, guardó silencio durante mucho tiempo. Tanto que la expresión de suficiencia en el rostro de Felipe comenzó a derrumbarse, convirtiéndose en inquietud. Podía imaginar la escena al otro lado. Él debía estar sentado detrás de ese enorme escritorio de madera roja en su oficina, golpeando suavemente la mesa con el dedo, con el ceño fruncido. Estaba sopesando. Por un lado, el hijo ilegítimo perdido que le causaba culpa desde hacía años. Por otro, la hija legítima que, aunque no era cercana, tenía en sus manos el poder de retirar el capital. Finalmente, mi teléfono vibró. En la pantalla apareció una serie de números tan familiares que no necesité mirar bien. Era mi padre llamando. Colgué tranquilamente justo en la cara de Felipe, luego lo puse en modo silencio y arrojé el teléfono sobre la mesa. La expresión de Felipe se congeló instantáneamente. Seguramente no esperaba que no le mostrara respeto a él, o más bien, que no le mostrara respeto a mi padre hasta este punto. Tú. Se atragantó con las palabras. Cállate. Señalé la pantalla de la computadora. Me estás molestando en mi juego de buscaminas. Me miró como si hubiera caído de otro planeta. La pantalla del teléfono se apagaba y se volvía a encender, una y otra vez. Mi padre persistía en llamar. Toda la oficina parecía haberse quedado sin oxígeno, pesada hasta la asfixia. Felipe finalmente recuperó el sentido y gritó a su teléfono. Tío, ella no contesta. No te respeta en absoluto. Apenas terminó de hablar, el teléfono en mi mesa dejó de iluminarse. Sabía que mi padre había recibido la transmisión en vivo que necesitaba. Inmediatamente después sonó el teléfono fijo de Felipe. Era la recepcionista transfiriendo una llamada. No me moví. Una colega sentada cerca, bajo la mirada de la señora Lidia indicándole que contestara, levantó el auricular temblando. Buscan a Camila Fernández. Ella me pasó el auricular como si estuviera pasando una patata caliente. Lo tomé. Aló. Camila Fernández, ¿qué demonios estás haciendo? La voz llena de ira reprimida de mi padre salió del altavoz del teléfono, mezclada con estática que hacía que su voz sonara aún más distorsionada. ¿Quieres que toda la empresa se ría de nuestra familia Fernández? Alejé un poco el auricular. Papá, ¿no será que te estás equivocando? Quien hace que toda la empresa se ría no soy yo, es tu buen hijo, que acaba de aterrizar en paracaídas hace 3 días y ya está impaciente por despedirme. Enfaticé intencionalmente la palabra hijo.
La cara de Felipe se puso pálida al instante. Al otro lado de la línea, Fernando Fernández se quedó sin palabras. Eso es solo un malentendido. Ya escuché a Felipe, él no sabía quién eras. ¿Puedes dejar de causar problemas? ¿Causar problemas? Otra vez esa palabra. A sus ojos, cualquier resistencia mía era causar problemas, era no ser sensata. Mientras que la arrogancia dominante de Felipe era solo no conocer bien la situación. Una mano invisible y fría apretó mi corazón poco a poco. Los restos de esperanza en mí se rompieron oficialmente. Si él sabe quién soy o no, importa. Un empleado normal que trabaja duro durante 3 años puede ser despedido arbitrariamente por el nuevo director general solo porque le molesta verlo. ¿Esa es nuestra cultura corporativa? ¿O es esa la forma en que lo compensas? ¿Usando la carrera de otra persona para redimir tu sentimiento de culpa? No hablé alto, pero cada frase fue como un clavo golpeando el aire denso. Fernando respiraba con dificultad. Tú, acabas de mencionar a tu madre. Ya basta. Lo interrumpí, mi voz bajó hasta ser fría como el hielo. ¿Recuerdas lo que prometiste cuando mamá se fue? Prometiste cuidar bien de mí, proteger la empresa que mamá dejó. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Por un hijo ilegítimo, planeas apostar los intereses de todo el grupo? ¿No sientes culpa hacia mamá? El otro lado de la línea quedó en silencio. Sentí claramente la mirada llena de odio de Felipe. Él no entendía por qué yo conocía su identidad. Por supuesto que lo sabía. El mismo día que mi padre lo trajo a casa, lo señaló y me dijo, Camila, este es tu hermano, Felipe, ya lo supe todo. Ese día solo me quedé parada mirándolos. Mirando la expresión de mi padre, una mezcla de culpa, compensación y un poco de orgullo extraño. Mirando la cara de Felipe, que se parecía un 50% a mi padre pero llena de ambición y deseo. No dije nada. Pensé que mientras no peleara ni compitiera, podría mantener esta frágil paz. Me equivoqué. Hay personas que cuanto más cedes, más te presionan. Camila Fernández, retira el correo electrónico inmediatamente. Finalmente Fernando habló. Voz cansada pero llena de autoridad. Era un ultimátum para mí y también para él mismo. Me reí. Una risa muy suave pero suficiente para hacer estremecer a Felipe. Todavía no lo entiendes, papá. Quien toma la decisión ahora no eres tú, soy yo. Una de dos, o despides a Felipe Fernández ahora mismo, o en exactamente 1 hora iniciaré el proceso de retirada de capital. Para entonces, creo que a los accionistas les interesará mucho escucharme contar cómo el presidente del grupo juega con su dinero por culpa de un hijo ilegítimo. Terminé de hablar, sin darle a Fernando ni un segundo más para reaccionar, y colgué decisivamente. Miré el reloj. Todavía quedaban 30 minutos. El tiempo pasaba minuto a minuto, segundo a segundo. Toda la oficina estaba en un silencio espeluznante, solo quedaba el zumbido del aire acondicionado central. Felipe seguía parado en su lugar, su expresión cambiaba constantemente. A veces me miraba de reojo, a veces miraba fijamente su teléfono, luciendo como una hormiga en una sartén caliente. Quizás estaba esperando. Esperando a que mi padre volviera a llamar, o que enviara a alguien directamente para arrastrarme a mí, esta hija no filial, fuera de aquí. Lamentablemente, no esperó nada. Tanto mi teléfono móvil como el fijo de la oficina estaban en silencio total. Yo seguía jugando tranquilamente al buscaminas. De vez en cuando, si me equivocaba y explotaba, empezaba una nueva partida. Esa calma aterradora claramente estaba volviendo más loco a Felipe. Su mirada hacia mí casi se convertía en dagas venenosas. Sabía lo que estaba pensando. Pensaba en qué se basaba, por qué un príncipe perdido como él, al ser recibido en casa, tenía que inclinar la cabeza ante una princesa como yo. Sentía que él había sufrido más de 20 años, así que todo esto, esta empresa, el amor del padre, debería pertenecerle a él. Y yo solo era quien le había robado la vida que debía ser suya. Qué lógica tan patética y ridícula. Cuando solo quedaban 15 minutos para el plazo de 1 hora, los grupos internos de la empresa explotaron. Yo no estaba en esos grupos, pero mi asistente,
que había fingido ser invisible toda la mañana, me envió capturas de pantalla. ¿Qué está pasando, por Dios? ¿El nuevo director de marketing acaba de asumir y ya lo están echando? Escuché que provocó a la hija mimada del presidente. Ella envió un correo a todos los accionistas exigiendo retirar el capital. ¿Qué hija? ¿El presidente no tiene solo una hija única? ¿La que trabaja como empleada raza en nuestra empresa? Exacto, es ella misma. Acabo de ver el correo, incluso adjuntó la carta de autorización. Es 100% real. Dios mío, ¿qué es esto? Los dioses pelean y los mortales sufren. No solo sufrir, si retira el capital de verdad y las acciones se desploman, las opciones que tenemos se convertirán en papel mojado. La noticia se propagó como un virus, el pánico se extendió por todas partes. En poco tiempo, el teléfono de Fernando explotó de llamadas. Los primeros en llamar fueron los accionistas veteranos del grupo. Eran las personas que habían construido el negocio con mi madre desde los primeros días. Aunque la cantidad de acciones en sus manos no era grande, combinadas eran suficientes para sacudir a la junta directiva. No hablarían directamente como yo, pero la implicación en sus palabras sería mucho más pesada. Sabía que Fernando estaba empezando a no poder aguantar más. Podía no importarle yo, pero estaba obligado a preocuparse por la estabilidad del grupo y los intereses de los accionistas. Esa era la responsabilidad y también las cadenas que un presidente debía cargar. Quedaban 10 minutos. El teléfono de la señora Lidia, jefa de recursos humanos, sonó. Ella contestó, asintiendo repetidamente, inclinándose sumisamente, con la cara aún más pálida que antes. Al colgar, se acercó a Felipe, con voz pequeña como el zumbido de un mosquito. Director. Director Felipe. El presidente lo invita a subir a su oficina un momento. El cuerpo de Felipe se puso rígido. Miró a la señora Lidia con incredulidad y luego se volvió bruscamente hacia mí. Sonreí levemente. Hice un gesto de invitación. Apretó los puños hasta que sus nudillos crujieron, finalmente apretó los dientes, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. Su espalda estaba llena de resignación y resentimiento. Sabía que una vez que se fuera, ya no sería el director de marketing. Gané. El primer asalto fue limpio y decisivo. Unos minutos después, toda la empresa recibió un correo electrónico anunciando el nuevo personal. Según la decisión de la reunión de emergencia de la junta directiva, se destituía a Felipe Fernández del cargo de director de marketing, con efecto inmediato. Al final del correo había una línea pequeña. Al mismo tiempo, se nombra a Felipe Fernández como subdirector de marketing, para apoyar el trabajo del director general del departamento. Miré esa línea y solté una risa de desprecio. ¿Subdirector? Mi padre aún no perdía la esperanza, todavía quería guardarle un poco de dignidad, dejarle una salida. Pensaba que haciendo eso podría apaciguar a ambos lados, calmar a los accionistas y mantener un puesto para Felipe. ¡Qué ingenuo! No entendía en absoluto que entre Felipe y yo, desde el principio, no existía tal cosa como la coexistencia. Esta no era una lucha de oficina, era una guerra de supervivencia. Mi teléfono vibró. Mensaje de Fernando. Camila, hice lo que dijiste. Ven a casa a cenar, padre e hija hablaremos bien. ¿Hablar bien? Podía imaginar cómo sería esa cena familiar. Él pondría su pose de padre, primero culpándome por ser impulsiva, luego empezaría a jugar la carta sentimental. Me contaría cuánto sufrió Felipe, cuánto remordimiento siente él como padre, y luego me pediría que, como hermana, fuera generosa, cediera y apoyara a ese hermano. ¡Qué gracioso! ¿Por qué la empresa que dejó mi madre debería ser cedida a un hijo ilegítimo de origen desconocido? No respondí, en su lugar reenvié ese correo de recursos humanos a una persona. Una persona en la que confiaba absolutamente, tío Carlos, jefe del departamento legal del grupo, y también la mano derecha más confiable de mi madre cuando vivía. En el asunto del correo escribí solo 4 palabras: el juego comienza. El aviso de restitución de cargo y la carta de disculpa del Departamento de Recursos Humanos llegaron rápidamente a mi escritorio. Esa carta estaba escrita con palabras floridas, evadiendo responsabilidades,
llena de un tono burocrático y arrogante. Me dio pereza mirarla y la tiré directamente a la trituradora de papel. La atmósfera en la oficina se volvió extraña. Los colegas que ayer fingían que yo no existía, hoy empezaron a saludarme proactivamente. En la sala de descanso, cedían deliberadamente su lugar frente a la máquina de café, con sonrisas aduladoras y lisonjeras claramente en sus rostros. No me importó. Sabía que lo que respetaban no era a Camila Fernández, sino el título de hija del presidente. Detrás de mí estaba el correo electrónico que había enviado y que hizo tambalear a toda la empresa. Ese tipo de respeto es barato y falso. Después de ser degradado, Felipe se mostró obediente durante unos días, pero la mirada que me dirigía seguía llena de odio, como cuchillos envenenados que querían despellejarme viva cada vez que nuestros ojos se encontraban. Poco después, los rumores en la empresa comenzaron a mutar. Escuché que esa tal Camila Fernández es muy arrogante, se aprovecha de ser la hija del presidente para creerse dueña del mundo. En solo unos días echó al nuevo director, sus métodos son realmente venenosos. ¿Qué señorita de alta sociedad? Veo claramente que es del tipo que trepa aprovechándose de su influencia, a la mínima hace trucos. Estas frases, ya fuera intencional o accidentalmente, terminaron llegando a mis oídos a través de todo tipo de canales. No me importó en lo más mínimo. Sabía que detrás de esas palabras seguramente estaba la mano de Felipe. Estaba tratando de construir una imagen mía como una mujer malvada que abusa del poder, una incompetente que solo sabe apoyarse en su familia. Así, su imagen de víctima ganaría más simpatía. Un truco de aficionado, pero a veces los trucos de aficionado son aterradoramente efectivos. El viernes por la tarde, mi padre volvió a llamar. Esta vez su voz era mucho más suave, tratando de parecer un padre amoroso. Camila, ¿ya saliste del trabajo? Ven a casa a cenar, la tía cocinó las costillas agridulces que más te gustan. El otro lado de la línea estaba muy tranquilo, probablemente estaba en su sala de descanso privada. No iré. Lo interrumpí, rechazando rotundamente. Camila. Su voz se suavizó, con un poco de súplica. Considéralo como cenar con tu padre una vez, ¿sí? Hace mucho que nosotros dos no hablamos civilizadamente. ¿Hace mucho que no hablamos civilizadamente? Lo dijo tan suavemente como si hubiera olvidado quien me colgó el teléfono muchas veces cuando llamé, quien guardó silencio cuando más lo necesitaba. Mi corazón está frío como el hierro. Si llamas para hablar en favor de Felipe Fernández, ahórratelo. El teléfono se quedó en silencio unos segundos. El muchacho es tu hermano. Yo estoy solo, mi madre solo tuvo un hijo. Respondí fríamente. La frase fue como un cuchillo clavado directo en el corazón de Fernando. Suspiró, con voz llena de cansancio. Camila, sé que estás enojada. Pero mi culpa hacia él es real. Él sufrió afuera por más de 20 años, ahora que regresó quiero compensarlo, ¿qué tiene de malo? Otra vez la vieja canción. Sentí que mi paciencia se estaba desgastando poco a poco. Si quieres compensar, hay cientos de formas. Puedes darle dinero, darle casa, darle coche, pero no debiste apuntar a la empresa que dejó mi madre. Y mucho menos usarme a mí como herramienta para demostrar tu amor paternal. Dicho esto, colgué. Tenía miedo de que si escuchaba una palabra más, no podría contenerme y diría cosas más crueles. Al salir del trabajo, no fui a casa, sino directamente a la oficina legal del tío Carlos. Su oficina todavía tenía un leve aroma a té. Me sirvió una taza de Da Hong Pao, el vapor subía empañando su rostro elegante. Esta niña, esta vez has armado un gran alboroto. Dijo riendo, pero en sus ojos no había ni una pizca de reproche. El tío Carlos me vio crecer, comparado con mi padre biológico, él se parecía más a un verdadero padre. Tío Carlos, necesito que me ayudes con algo. Fui directo al grano. Dime. Ayúdame a investigar a Felipe Fernández. Quiero saber todo su pasado de los últimos 20 y tantos años, cuanto más detallado mejor. Una pizca de sorpresa brilló en sus ojos, pero rápidamente volvió a la normalidad. Asintió. Está bien, deja eso en mis manos.
No me preguntó por qué, esa era la razón por la que confiaba en él. Y algo más. Hice una pausa, sacando de mi bolso el teléfono que usé para reenviar el correo de nombramiento. Mi padre seguramente no se rendirá fácilmente. Que haya degradado a Felipe a subdirector es una señal para mí y para todos de que quiere mantener a Felipe. Tío Carlos reflexionó un momento y dijo: De todos modos, las acciones en sus manos siguen siendo la mayoría. Si él realmente quiere apoyar a Felipe, a nosotros en la junta directiva nos será muy difícil tener una ventaja absoluta. Lo sé. Bajé la mirada. Así que necesito encontrar su punto débil. Algo suficiente para hacer que renuncie completamente a esa intención. Cuando salí del despacho de abogados, ya estaba completamente oscuro. Las luces de neón de la ciudad pasaban rápidamente por la ventanilla trasera del coche como un sueño extraño y lleno de luz. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Era mi asistente enviando un mensaje de WeChat. El subdirector Felipe robó el proyecto Starlink que has estado siguiendo durante 2 meses. Dijo que es una directiva especial del presidente. Miré fijamente ese mensaje, apretando los dedos con fuerza. La advertencia de mi padre llegó más rápido de lo que imaginaba. El proyecto de Starlight Entertainment era uno de los casos que había perseguido por más tiempo desde que entré en marketing. Había pasado 2 meses investigando su cultura corporativa, analizando las necesidades del mercado, casi volteando todos sus documentos públicos de los últimos 5 años. Mi equipo también hizo horas extras continuamente durante medio mes para cumplir con el cronograma. La propuesta estaba casi completa, solo faltaban unos últimos detalles para poder presentarla al socio. Y ahora, con solo una frase aprobación especial del presidente, Felipe robó fácilmente el fruto de nuestro trabajo como quien recoge una fruta madura caída. En la reunión del departamento el lunes por la mañana, estaba increíblemente engreído. Se sentó justo en la silla al lado del puesto de director que me pertenecía, una silla añadida especialmente solo para él. Declaró en voz alta que se haría cargo completamente del proyecto Starlink. Luego, justo enfrente de todos, abrió el plan que mi equipo había hecho, pasando diapositiva por diapositiva, con la boca sin dejar de emitir risas de desprecio. ¿Se atreven a presentar esto? No hay nada nuevo, todos son clichés vacíos. Realmente están haciendo perder el tiempo del cliente. Si todo el departamento de marketing solo es capaz de esto, no me extraña que las ventas de estos años sean mediocres. Cada frase que decía era más venenosa que la anterior. Los empleados jóvenes de mi equipo tenían la cara roja como tomates, las manos apretadas temblando de ira. Yo me senté quieta abajo, sin expresión, solo mirándolo en silencio. Mirándolo como a un pavo real desplegando su cola, tratando de presumir esa patética autoridad que acababa de ganar. No reaccioné, porque sabía que en el contexto de tener un amuleto llamado aprobación del presidente, cualquier refutación se volvería insignificante. ¿Qué quería él? Quería verme enojada perdiendo el control, quería que discutiera con él como una perdedora. Absolutamente no dejaría que se saliera con la suya. Después de la reunión, llamé a los miembros de mi equipo a una sala de reuniones privada. Las chicas recién graduadas tenían los ojos rojos. Jefa Camila, ¿cómo puede hacer eso? Trabajamos tantas noches en esa propuesta. ¿Con qué derecho la pisotea? Es demasiado. Claramente es una venganza personal. Levanté la mano indicándoles que se callaran. ¿Llorar sirve de algo? ¿Quejarse resuelve algo? Mi voz era fría, sin ninguna emoción. En el mundo laboral nadie se compadece de los débiles. Las lágrimas que derramen hoy, mañana serán el chiste de todos. Séquense las lágrimas. Él dijo que nuestra propuesta es basura, ¿verdad? Entonces haremos un plan que él no tenga ni la capacidad de mirar. En ese momento vi encenderse un fuego en sus ojos. Era la indignación después de ser humillados, el deseo de no inclinar la cabeza ante la injusticia. Los 3 días siguientes, lideré a mi grupo principal trabajando como máquinas. Desechamos completamente el plan anterior y empezamos de cero. Las luces de la oficina estuvieron encendidas toda la noche, las cajas de comida para llevar se apilaban en un rincón. Cada persona del equipo era como una máquina con cuerda corriendo a toda potencia.
Yo saqué uno por uno cada agujero fatal en la llamada nueva propuesta de Felipe. Su propuesta parecía brillante, llena de términos de moda del mundo tecnológico, pero en realidad estaba vacía, completamente desviada de las necesidades reales de Starlight Entertainment. Él estaba demasiado ansioso por probarse a sí mismo, demasiado deseoso de superarme, tanto que olvidó lo más básico al hacer una propuesta: resolver el problema del cliente. El jueves por la noche, el plan completo casi perfecto apareció en mi computadora. No lo envié a través del sistema interno, no le notifiqué a nadie. Usé mi correo personal para enviarlo directamente al director general Torres de Starlight, famoso en la industria por su visión afilada como una navaja. El archivo adjunto constaba de dos partes: una era el nuevo plan mío y de mi equipo. La otra era un documento llamado Algunas observaciones sobre la propuesta del subdirector Felipe Fernández. En él enumeré cada error mortal en su propuesta. Claro, coherente, con una lógica estricta. Cada punto iba acompañado de cifras específicas e informes de investigación de mercado para probar mi conclusión. Si usaban la propuesta de Felipe, Starlight corría el riesgo de perder al menos el 5% de su cuota de mercado en los próximos 3 años. Una cifra suficiente para hacer sudar frío a cualquier tomador de decisiones. Hecho todo, apagué la máquina y salí de la oficina que llevaba tiempo con las luces apagadas. De camino a casa recibí una llamada de mi asistente. Su voz estaba tan emocionada que temblaba. Jefa Camila, ¿ya escuchó? Hoy Felipe fue regañado severamente por el presidente en su oficina. Se dice que el propio director general Torres de Starlight llamó, diciendo que la propuesta de él era un montón de basura. Escuché en silencio. Y eso no es todo, el señor Torres también dijo que acababa de ver un plan extremadamente excelente. Él pidió personalmente que la persona a cargo de ese plan, que es usted, lidere completamente el proyecto. Solo dije un ajá. Es usted genial. Un giro espectacular. Colgué el teléfono, mirando la noche fuera de la ventana. ¿Un giro espectacular? No, esto era solo el comienzo. Usar la capacidad absoluta para aplastarlo, convertir todas sus conspiraciones y trucos en una broma. Esa sensación era realmente satisfactoria. Cuando Felipe me bloqueó el paso en el estacionamiento, no me sorprendió en absoluto. Bajo la tenue luz del sótano, su rostro aparecía completamente retorcido y oscuro. En esos ojos inyectados en sangre, además de celos y odio, también ardía una locura desesperada. Camila Fernández, mujer cruel. Gritó, salpicando saliva frente a mi cara. Retrocedí un paso, aumentando la distancia, frunciendo ligeramente el ceño. Perro loco ladrando, paso. Me di la vuelta para irme, pero él se abalanzó, agarrando mi muñeca con fuerza. Su fuerza era tan grande que parecía querer triturar mis huesos. Estás muy engreída, ¿verdad? Me fulminó con la mirada, rechinando los dientes. ¿Crees que recuperar un proyecto es ganar? Te digo, mientras mi padre esté aquí, esta empresa tarde o temprano será mía. Tú y tu madre muerta tendrán que largarse a un lado. La sangre en mi cuerpo pareció congelarse en ese momento. Sacudí mi mano con fuerza para liberarme de él y le di una bofetada resonante. ¡Zas! El sonido de la bofetada resonó en el espacio vacío del estacionamiento, sonando aún más estridente. Felipe se quedó atónito. Se sostuvo la cara, mirándome sin poder creerlo. Quizás nunca pensó que yo, la hija que siempre había cedido y guardado silencio, pudiera atreverme a abofetearlo. ¿Tú, te atreves a pegarme? ¿Pegarte? Sonreí fríamente, acercándome paso a paso a él. Si te atreves a mencionar a mi madre una palabra más, te romperé esa boca sucia. Seguramente mi mirada en ese momento era aterradora, porque él retrocedió un paso por reflejo, en sus ojos la locura había sido reemplazada por el miedo. Tú, ¿qué finges ser tan noble? Gritó, con voz temblorosa. Si no fuera porque hace años tu madre usó trucos sucios y despreciables para casarse con mi padre, mi madre no tendría que vivir en silencio afuera. ¿Yo no habría tenido que sufrir todos estos años? Te digo, Camila Fernández, todo lo que tienes ahora originalmente era mío. Esa frase fue como una bomba explotando en mi cabeza.
Demasiada información. ¿Mi madre usó trucos despreciables? Siempre había pensado que mis padres tuvieron un matrimonio comercial estándar, sin sentimientos pero del mismo estatus social, limpio y claro. Habla claro, ¿qué quieres decir? Agarré el punto clave, cuestionando. Habla claro. Felipe pareció darse cuenta también de que había hablado de más. Parpadeó y luego mostró una sonrisa venenosa. ¿Quieres saber? Ve y pregúntale a mi padre, o pregúntale a esa madre muerta tuya también está bien. Dicho esto, se dio la vuelta como un perro callejero con el rabo entre las piernas, se metió en su superdeportivo y pisó el acelerador para huir. Solo quedé yo parada en el estacionamiento helado, con todo el cuerpo entumecido. ¿Qué había ocultado mi madre al final? Conduje dando vueltas por la ciudad sin rumbo. Las palabras de Felipe eran como un hechizo que me perseguía en el oído y no podía quitarme. Mi madre, la mujer siempre gentil y elegante en mi memoria, pero cuyos ojos siempre ocultaban una tristeza vaga. Ella solía tomar mi mano cuando tocaba la nota equivocada en el piano, sonriendo y consolándome, no pasa nada Camila, hagámoslo de nuevo. Ella solía contarme cuentos de hadas inventados por ella misma antes de dormir, donde las princesas siempre eran valientes e independientes. Ella me enseñó a ser fuerte, a ser bondadosa, a siempre mantenerme fiel a mí misma. ¿Cómo podría una persona así estar asociada con las palabras despreciable y trucos? No lo creía. Ni una sola palabra. Pero también sabía que Felipe no tenía razón para inventar una historia así en esta situación. Seguramente detrás había algo más. Un secreto que nunca supe sobre mi madre, sobre mi padre, y tal vez incluso sobre su muerte ese año. Inmediatamente di la vuelta al coche, acelerando hacia la vieja casa, la casa donde crecí, donde se guardaban todos los recuerdos de mi madre. Desde que ella murió, rara vez volví. Usé la llave para abrir la puerta. La casa estaba cubierta de polvo desde hacía mucho tiempo, un olor a humedad me golpeó la nariz. No encendí la luz, solo confiando en la tenue luz de la pantalla del teléfono fui directo al segundo piso, empujando la puerta de la habitación de mi madre. Todo se mantenía igual que cuando ella vivía. En el tocador todavía estaba el frasco de perfume que más le gustaba, solo que el líquido dentro se había evaporado hacía mucho. Comencé a buscar en el armario, los cajones, la mesita de noche. No sabía qué estaba buscando. Podía ser una carta, podía ser un diario, cualquier cosa que pudiera resolver la duda en mi cabeza. Pero no había nada. Solo ropa, joyas que se habían enfriado hacía muchos años, nada más. Estaba a punto de rendirme cuando mi mirada se posó en el viejo joyero en la esquina del tocador. Era un regalo que le había hecho a mamá con conchas y papel de colores en la escuela primaria, feo a más no poder, y sin embargo ella siempre lo había atesorado. Abrí la caja. Dentro había algunas baratijas baratas y unas fotos de mi infancia. Lo vacié todo, revisando cuidadosamente cada rincón. Debajo del forro de terciopelo en el fondo de la caja, toqué algo que sobresalía. Mi corazón se detuvo un latido. Levanté suavemente la tela. Apareció un compartimento oculto. Dentro yacían en silencio una memoria USB negra y un sobre amarillento. En el sobre no estaba escrito el nombre del remitente, solo 4 palabras escritas con la letra suave y familiar, a mi hija. Mis dedos temblaban al abrirlo. El sobre estaba sellado con lacre rojo, en el que estaba impreso en relieve un carácter Valentina exquisito, el sello personal de mamá. Respiré hondo, usando mi uña para quitar suavemente la cera. Solo era una hoja de papel fina. La letra en ella era familiar hasta doler. Camila, tesoro de mamá. Cuando leas esta carta, quizás mamá ya no esté a tu lado. Por favor no estés triste, porque quién sabe, tal vez sea una liberación. Hay algunas cosas que mamá debe decirte. Este grupo no es solo el trabajo de toda la vida de tu abuelo, sino también la dote que mamá preparó para ti, es tu armadura. El 20% de las acciones a nombre de mamá ya fueron transferidas a ti mediante un contrato secreto desde el año en que naciste, a través del tío Carlos. Ese acuerdo entrará en vigor automáticamente cuando cumplas 22 años. Mamá hizo eso porque no puede confiar en tu padre, Fernando Fernández. Mamá sospecha que al lado de él hay gente mezquina manipulándolo,
siempre intentando apoderarse de lo que nos pertenece. Durante años mamá investigó en secreto, pero el oponente es demasiado astuto, nunca mostró una debilidad. Recuerda, Camila, no dañes a nadie, pero debes saber precaverte. Estas acciones son tu as bajo la manga. A menos que no haya otra opción, absolutamente no lo reveles. En la USB hay algunas palabras que mamá quiere dejarte. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Si un día te encuentras en un callejón sin salida, ábrela. Hija, debes vivir más lúcida que mamá, más fuerte que mamá. Al final de la carta no había firma, solo una marca de lápiz labial borrosa por las lágrimas. Mis lágrimas finalmente no pudieron contenerse más, brotaron a raudales. Resulta que mamá lo sabía todo. Sabía que papá la traicionaba, sabía que en la oscuridad había alguien acechando, incluso había previsto su propio final. Y por eso había preparado en secreto una salida para mí, dejando un arma lo suficientemente fuerte para cambiar la situación. 20% de las acciones, más el 15% que dejó el abuelo que actualmente mi padre tiene a su nombre como custodio, más las acciones sueltas que compré en secreto durante los últimos años. En total más del 51%. Yo soy la accionista mayoritaria, la persona que tiene el control absoluto de este grupo. Corrí al apartamento, casi abalanzándome sobre la computadora, conectando la USB negra en el puerto. Apareció una ventana pidiendo contraseña. Mis manos temblaban al escribir mi fecha de nacimiento. Apareció una carpeta, dentro había un video. Hice clic para abrirlo. La pantalla se iluminó. El rostro de mamá apareció ante mis ojos, familiar pero más delgado y débil que en mis recuerdos. Llevaba ropa de hospital, sentada junto a la ventana, el sol brillaba oblicuamente sobre su hombro, pero todo su cuerpo no tenía ni pizca de vitalidad. Quizás este fue un video grabado en sus últimos días. Camila. Ella habló. Voz ronca y débil pero aún suave. Perdón, amor, quizás mamá no pueda cumplir su promesa, no pueda seguir a tu lado. Si estás viendo este video, significa que estás en peligro, y muy probablemente quien lo causa sea tu propio padre. Mamá debe advertirte, Fernando Fernández es más frío y egoísta de lo que imaginas. En su corazón solo están él mismo y su carrera. Por beneficios, él puede sacrificar todo, incluso a la familia. Casarse con él fue el mayor error de la vida de mamá. Ese año, cuando la empresa de la familia Fernández enfrentó una crisis, fue él quien buscó proactivamente a tu abuelo pidiendo matrimonio para aliarse. Por querer el respaldo, se esforzó por complacer a mamá, prometiendo de todo. Pero después de casarse, inmediatamente cambió de cara. Mamá también descubrió que la mujer de afuera tenía contacto con competidores de la empresa. Mamá sospecha que esa madre e hijo se acercaron a Fernando con un propósito. Mamá no tiene pruebas concretas y eso es lo que más lamenta. Lo que mamá pudo investigar lo dejé en la zona de datos ocultos de esta USB. Tío Carlos lo sabe, si necesitas puedes pedirle apoyo. Camila, mamá no espera que te vengues por mamá, solo espera que seas lo suficientemente fuerte para protegerte a ti misma y mantener todo lo que el abuelo y mamá dejaron. Recuerda, tú eres la única persona con la calidad legal y digna de ser dueña de este grupo. El video terminó, mi cara ya estaba helada. Resulta que los llamados trucos despreciables de los que Felipe se burlaba eran solo un hombre en bancarrota que propuso matrimonio proactivamente por interés. Ridículo. Me sequé las lágrimas, mi mirada se volvió gradualmente fría y afilada. La tristeza y la debilidad no resuelven nada. Mamá usó su propia vida para enseñarme la última lección. Ahora es mi turno. Tomé el teléfono y llamé a tío Carlos. Tío Carlos, ya vi lo que mamá dejó. El otro lado de la línea guardó silencio un largo rato y luego suspiró levemente. Hija, así que ya lo sabes todo. Sí. Entonces, ¿qué planeas hacer? Miré por la ventana, las luces de la ciudad se mezclaban en un océano de luz gélida. Tío, prepárame un expediente. Quiero convocar una reunión extraordinaria de accionistas. Esta vez, todo lo que me pertenece, lo recuperaré personalmente. La atmósfera en la sala de reuniones era fría como el hielo. Mi padre, Fernando Fernández, estaba sentado en la silla presidencial,
con una cara sombría hasta dar miedo. Felipe estaba sentado a su lado, con mirada arrogante, las comisuras de sus labios mostraban claramente una presunción no disimulada. Probablemente pensaba que esto era una encerrona que mi padre había preparado para él, y que yo era la protagonista que iba a ser sacrificada. Tío Carlos estaba sentado a mi lado, con expresión seria, frente a él había una pila gruesa de documentos. Camila Fernández, llamarnos a mí y a Felipe aquí hoy, ¿qué truco quieres jugar ahora? Fernando habló primero, su voz revelaba claramente impaciencia. No respondí, sino que miré directamente a Felipe. ¿No quería saber siempre cuán despreciable fue mi madre ese año? Felipe se quedó un poco atónito, luego torció la boca en una sonrisa venenosa. ¿Qué? ¿El fantasma de tu madre volvió para contártelo? No me enojé, solo conecté silenciosamente la USB al proyector. No. Ella eligió dejarme verlo por mí misma. Presioné el botón de reproducción. La cara demacrada de mamá cubrió inmediatamente la gran pantalla de proyección. Fernando abrió mucho los ojos, su cuerpo se inclinó involuntariamente hacia adelante. La sonrisa en la cara de Felipe se congeló. Camila, perdón hija, mamá no pudo cumplir su promesa. La voz ronca de mamá resonó en medio de la sala de reuniones silenciosa. Cada palabra golpeaba como un martillo directamente en el pecho de Fernando. Cuando ella dijo Fernando Fernández es más egoísta y frío de lo que imaginas, su cara palideció al instante. Cuando ella dijo casarse con él fue el mayor error de la vida de mamá, su cuerpo se tambaleó y casi se cae de la silla. Y Felipe pasó del asombro a la confusión, y finalmente al pánico. El video solo duró unos minutos, pero al terminar, toda la sala cayó en un silencio mortal. Miré directamente a Felipe, con voz fría como el hielo. ¿Ahora lo entiendes? Mi madre fue quien realmente fue engañada por tu padre con todo tipo de trucos. Y tu identidad lamentable no es más que la consecuencia de la traición y el egoísmo. No tienes derecho a difamar a mi madre. Felipe abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra, con la cara blanca sin una gota de sangre. Fernando finalmente salió del shock. Me miró con una mirada compleja, había culpa, había miedo, pero sobre todo ira por haber sido expuesto. ¿Tú, qué pretendes haciendo públicas estas cosas? Gritó, con la voz temblando de ira. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿No lo entiendes? Me reí, pero en mis ojos no había ninguna risa. ¿Asuntos de casa? Presidente, ¿lo ha olvidado? Estamos en la empresa. Hoy hablamos de negocios. Me volví hacia tío Carlos. Él entendió la señal, abrió inmediatamente la gruesa carpeta frente a él, colocando uno por uno los documentos importantes sobre la mesa. Según el acuerdo de transferencia de acciones firmado por la señora Valentina, madre biológica de la señorita Camila Fernández antes de fallecer, el total del 20% de sus acciones ha sido transferido legalmente a nombre de la señorita Camila Fernández desde el día en que cumplió 22 años. Sumado al 15% de las acciones dejadas por su abuelo materno, junto con el 6.5% de acciones compradas por ella misma en los últimos años. En total, la señorita Camila Fernández posee actualmente el 41.5% de las acciones del grupo. Con cada frase que decía tío Carlos, la cara de padre e hijo Fernández palidecía un poco más. Mientras tanto, el presidente posee actualmente el 35%. Por lo tanto, según la ley corporativa y los estatutos internos de la empresa, la señorita Camila Fernández es actualmente la accionista mayoritaria, quien tiene el control. Ella tiene el derecho legal de convocar una asamblea general extraordinaria de accionistas y proponer la destitución de cualquier miembro de la junta directiva, incluido el presidente actual. Al terminar de hablar, Fernando pareció perder toda su fuerza, colapsando en la silla. Miró fijamente la carpeta frente a él, con la mirada perdida, los labios temblando como si no pudiera decir nada. Felipe estaba aún peor, con la cara gris como si acabaran de sentenciarlo a muerte. Tú. Fernando finalmente encontró su voz, señalándome con el dedo tembloroso. Camila Fernández, después de todo soy tu padre. ¿Quería usar el título de padre para obligarme a retroceder?
realmente ridículo. Lo miré directamente a los ojos, con una mirada indiferente como si mirara a un extraño. Ah, sí. Desde el momento en que elegiste favorecer al hijo ilegítimo y planeaste entregarle todo el legado de mi madre, la relación padre e hija entre nosotros terminó. Me levanté, con voz tranquila y decisiva. Presidente, por favor anuncie que en 3 días se celebrará una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Ha estado sentado en esa silla de presidente demasiado tiempo. El hecho de que yo estuviera a punto de convertirme en la accionista mayoritaria del grupo y me preparara para convocar una asamblea extraordinaria para destituir a mi propio padre fue como una bomba nuclear que acababa de explotar, sacudiendo a la alta dirección de la empresa. Fernando, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados esperando la muerte. Comenzó a reunirse frenéticamente con cada miembro de la junta directiva, atrayéndolos con favores, beneficios y relaciones que había acumulado durante décadas, con la esperanza de salvar la situación. En cuanto a Felipe, tras el shock inicial, rápidamente se levantó en un contraataque ciego y desesperado. No podía encontrar ninguna debilidad en mi trabajo, así que cambió su ataque a mi vida privada. En solo una noche, Internet se inundó de artículos difamatorios dirigidos directamente a mí. La malvada heredera Camila Fernández, por disputar la herencia, presiona a su padre hasta la locura y obliga a su hermano a exiliarse. Revelando la vida lujosa de la princesa del grupo, un bolso vale tanto como un apartamento. Desenmascarando a Camila Fernández, la señorita sin talento que solo sabe usar su estatus para ascender. Los artículos estaban llenos de tono sensacionalista, e incluían muchas fotos mías tomadas a escondidas en eventos comerciales. En las fotos, donde mantenía una cara tranquila e indiferente, me describían como arrogante, altiva y despreciativa con los demás. El bolso de marca en mi mano fue ampliado intencionalmente con una nota del precio para impactar a la gente. Incluso mi logro de aprobar el examen de ingreso a la empresa con la mejor calificación profesional fue tergiversado como un guión arreglado de antemano. Me convirtieron en un parásito rico, arrogante, cruel, incompetente, que solo sabe gastar dinero. Mientras que Felipe se transformó en el hermano lamentable, que había sufrido afuera y ahora al regresar a la familia era oprimido sin piedad por su hermana malvada. La opinión pública estalló. Las acciones de la empresa se vieron afectadas de inmediato, cayendo ligeramente en 2 sesiones consecutivas. El ataque con opinión pública sucia, aunque innegable, fue efectivo. Felipe incluso arrastró a algunos viejos veteranos leales a mi padre, planeando usar la asamblea de accionistas para condenarme moralmente, acusándome de falta de piedad filial. Pensaba que haciendo eso podría arruinar mi reputación y hacerme perder todo el apoyo de los accionistas. Mi asistente envió una serie de enlaces de noticias, con las manos temblando de ira. Jefa Camila, son realmente excesivos. Todos son mentiras descaradas. ¿Deberíamos emitir un comunicado de respuesta? Deslicé la pantalla mirando esas líneas llenas de malicia, mis ojos sin ninguna onda. No es necesario. Las moscas suman fuerte solo porque sienten que el fin del mundo se acerca. Déjalas gritar, cuanto más fuerte mejor. Para cuando las aplaste de un golpe a todas, el mundo estará aún más tranquilo. Mi calma estaba claramente fuera de los cálculos de Felipe. Al ver que la opinión pública no era suficiente para hacerme tambalear, comenzó a jugar más sucio. Contrató detectives privados para seguirme las 24 horas del día, los 7 días de la semana, queriendo escarbar en mi vida privada para encontrar cualquier mancha que pudiera usar como arma de ataque. Cuando tío Carlos me dio la noticia, su voz estaba llena de indignación. Ese tal Felipe Fernández está realmente loco. En ese momento yo estaba leyendo el borrador del plan de desarrollo de 3 años de la empresa. Solo levanté levemente la vista. No está loco, tiene miedo. Cuando una persona ha caído en el miedo extremo, puede hacer cualquier cosa. No me preocupaba. Mi vida privada era tan limpia como una hoja de papel en blanco. Aparte del trabajo solo iba a casa, él no podría sacar nada. Pero eso había tocado mi límite. Originalmente planeaba guardarle un poco de dignidad, pero ahora ya no era necesario. Le envié un mensaje a tío Carlos. Tío Carlos, es hora de jugar nuestra última carta. Él respondió muy rápido. Entendido.
Esa carta era el documento de investigación sobre la madre biológica de Felipe, dejado por mi propia madre, y también el último martillazo que podría enviar a Felipe directamente al abismo sin fondo. Los resultados de la investigación de tío Carlos superaron mi imaginación. Puso una carpeta gruesa sobre mi escritorio, con una cara tan grave que nunca antes había visto. Camila, será mejor que te prepares mentalmente primero. Abrí la carpeta. El primer documento era una prueba de ADN que concluía que Felipe y Fernando sí tenían una relación biológica de padre e hijo. Esto estaba dentro de mis predicciones. Pero el segundo documento hizo que mis pupilas se contrajeran repentinamente. Era una investigación detallada sobre la madre biológica de Felipe, la mujer llamada Lucía. Según el informe, al mismo tiempo que conocía a mi padre, Lucía también estaba involucrada con muchos otros magnates. Su vida personal era extremadamente caótica. Lo más aterrador fue lo que confirmó el equipo de investigación de tío Carlos. Hace 20 años, Lucía sí dio a luz a un niño en un hospital privado, pero ese bebé falleció poco después de nacer debido a una enfermedad cardíaca congénita. Los registros del hospital todavía estaban intactos, incluido el certificado de defunción. Mi corazón latía con fuerza. Si ese bebé murió, entonces ¿quién es Felipe? Seguí pasando a la página siguiente. Al final del informe había una copia de un certificado de nacimiento antiguo. Era el certificado de nacimiento de Felipe. La fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento no coincidían con los del niño fallecido. Y lo peor era que este certificado de nacimiento era completamente falso. Siguiendo ese rastro, la gente de tío Carlos encontró un orfanato en una zona montañosa remota, y fue allí donde la verdad salió a la luz. El Felipe actual no es en absoluto el hijo biológico de Lucía. Después de que el verdadero hijo muriera prematuramente, para seguir aferrándose al gran árbol que era Fernando Fernández, ella compró un niño huérfano del orfanato y montó una obra de teatro de sustitución. La razón para elegir a este niño fue solo porque sus rasgos faciales se parecían un poco a los de Fernando cuando era joven. Después, Lucía tomó muestras de sangre del hijo biológico fallecido y las combinó con el cabello de mi padre, falsificando una prueba de ADN falsa. Con la prueba irrefutable en mano, llevó al niño recién comprado y representó una obra de reencuentro de madre e hijo perdidos hace años. Ella tuvo éxito. Fernando creyó ciegamente en ese hijo renacido. El sentimiento de culpa por traicionar a su esposa lo transformó en innumerables compensaciones para ellos dos. Un plan perfecto. Una conspiración cruel. Apreté la carpeta, con todo el cuerpo helado. Esto ya no era un conflicto interno de una familia rica, sino una estafa a gran escala que duró más de 20 años. Felipe, el tipo que todo el día se pavoneaba en mi casa, arrebatando todo lo que me pertenecía, era solo un títere, un estafador. Toda su confianza, presentimiento y argumentos a gritos se basaban en un engaño espectacular. No sabía qué emoción expresar. Ira, horror o risa por lo ridículo del nivel. Solo sabía que mi espalda estaba helada. Resulta que el enemigo contra el que luché todos estos años era solo una pieza de ajedrez lamentable que no conocía su verdadera identidad. Tío Carlos. Levanté la cabeza mirando directamente a sus ojos. Ella, Lucía, ¿dónde está ahora? Su mirada cambió ligeramente. Hace 5 años, ella tomó una gran suma de dinero transferida por Fernando y se fue al extranjero, hasta ahora no hay noticias. Pero nuestro equipo de investigación encontró a la antigua directora del orfanato de ese año. Ella todavía recuerda claramente el incidente y está dispuesta a testificar en la corte. Incluso rastreamos el historial de transferencias que Lucía usó para sobornar al personal del orfanato. Asentí levemente. La cadena de pruebas estaba completa. Camila, una vez que esto se haga público. La voz de tío Carlos tenía algo de vacilación. Será un golpe fatal para el presidente. No solo fue engañado por una mujer durante más de 20 años, sino que consideró a alguien sin ningún parentesco como su hijo biológico, e incluso por él le dio la espalda a su propia hija biológica. Se convertirá en el mayor hazmerreír del mundo empresarial. Miré por la ventana. El atardecer había cubierto la ciudad con su sombra. Entonces deja que se convierta en un hazmerreír.
El precio por su ceguera y egoísmo sigue siendo demasiado ligero. Tomé el teléfono, me desplacé hasta el calendario de la reunión de accionistas. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa fría como el hielo. Felipe y mi querido padre, espero con ansias ver sus caras cuando vean el regalo sorpresa que preparé para la próxima reunión de accionistas. Será sumamente interesante. La asamblea de accionistas se celebró según lo programado. La sala de reuniones más grande del grupo estaba llena de gente. Todos los miembros de la junta directiva, representantes de los accionistas principales y la alta dirección estaban presentes. El aire en la sala era sofocante, tenso y lleno de expectativas. Todos entendían que hoy era el día que decidiría el destino de todo el grupo. Entré junto con tío Carlos a tiempo, vestida con un traje negro impecable, afilado en cada detalle. Todas las miradas en la sala se dirigieron inmediatamente hacia mí. Había curiosidad, miradas escrutadoras, desprecio pero también mucho recelo. Avancé con indiferencia hacia el asiento frente a Fernando. Hoy parecía mucho más viejo, con ojeras profundas y pesadas, pero aún intentaba esforzarse por mantener la postura de presidente de la junta directiva. Felipe, sentado a su lado, parecía un gallo victorioso, con los ojos llenos de provocación. Quizás creía que gracias a la campaña de difamación y a los guerreros morales que había plantado, yo colapsaría por completo. La reunión comenzó. Fernando solo pronunció unas pocas frases superficiales y formales, luego se dio la palabra a un confidente de muchos años, el director TRNG, quien también era el general de vanguardia en la campaña de ataque contra mí esta vez. Se levantó, aclarándose la garganta con aire solemne. Hoy no hablaremos de negocios, primero quiero hablar de asuntos familiares. Señorita Camila Fernández, usted es joven, no niego su talento, pero su acción esta vez es realmente demasiado insensata. El presidente es su padre biológico, se ha dedicado en cuerpo y alma a la empresa durante más de 30 años, ¿cómo puede usted, por emociones personales, exigir la destitución de su propio padre? Además, el joven Felipe es su hermano biológico. Como hermana menor no sabe apoyar, al contrario, una y otra vez lo presiona, arrinconando a su hermano. Usted está yendo en contra de la moral humana. Sus palabras estaban llenas de ímpetu, e inmediatamente fueron secundadas por varias personas de su bando. Así es. Imperdonable. ¿Se cree que la empresa es el patio trasero de su casa? La comisura de la boca de Felipe se curvó hacia arriba, una sonrisa arrogante era evidente en su rostro. Me senté en silencio escuchando su actuación, sin que mi expresión cambiara en absoluto. Esperé hasta que todos hubieron terminado de hablar, y entonces hablé pausadamente. ¿Ya terminaron? Mi voz no era fuerte pero fue suficiente para que toda la sala de reuniones se callara repentinamente. Director TRNG, acaba de mencionar la sangre, mencionó al hermano mayor. Realmente aprecio su profunda preocupación por los asuntos de mi familia. Pero antes de hablar de piedad filial, creo que deberíamos aclarar primero un problema central. Hice una pausa, mi mirada barrió toda la sala, deteniéndose finalmente en el rostro arrogante de Felipe. El problema es, ¿quién es, en realidad, Felipe Fernández? La frase cayó, y toda la sala pareció congelarse. La cara de Felipe cambió inmediatamente. No le di tiempo para reaccionar, solo asentí suavemente a tío Carlos. Él se levantó de inmediato, distribuyendo documentos a cada accionista presente. Al mismo tiempo, la pantalla grande se encendió. Primero fue el certificado de nacimiento falso de Felipe junto con el sello falsificado de la autoridad sanitaria. A continuación estaba el certificado de defunción del niño real, el bebé nacido hace más de 20 años que falleció por una enfermedad cardíaca. Luego vino la grabación del testimonio de la directora del orfanato, quien confirmó que ella misma presenció cómo Lucía usó 50.000 yuanes para comprar un niño. Finalmente, la prueba de transferencia bancaria demostrando que toda la transacción fue real. Pieza por pieza se unió, una cadena de pruebas perfecta e irrefutable. Toda la sala de reuniones estaba en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a hablar. Todos miraban asombrados a la pantalla, y luego se volvían para mirar a Felipe, quien ahora tenía la cara pálida como un cadáver. No. No es cierto, imposible.
Felipe estaba en pánico, sacudiendo la cabeza continuamente, balbuceando. Ustedes inventan historias. Me están incriminando. Pero comparado con el pesado silencio en la sala, su defensa era débil como el zumbido de un mosquito. La persona que sufrió el mayor golpe fue Fernando. Se quedó sentado rígido como una estatua de piedra, con los ojos pegados a la pantalla, su cuerpo temblando espasmódicamente. Miró al hijo que había mimado durante 20 años, su mirada pasó del horror a la confusión, luego al dolor agudo, y finalmente al vacío desesperado. Estafador, es un estafador. Susurró como alguien que ha perdido el alma, todo su cuerpo parecía haber sido drenado de vitalidad. Me levanté, caminando hacia el centro de la sala. Señores accionistas, creo que ahora todos lo tienen claro. Felipe Fernández es solo una pieza de sustitución, un impostor criado con mentiras y trucos. Y el actual presidente, el señor Fernando Fernández, debido a su ceguera y sentimientos personales, casi dejó que un estafador se apoderara del poder en el grupo. Incluso estuvo dispuesto a eliminar a los leales, sacrificando el interés colectivo solo para proteger un engaño que duró más de 20 años. Pregunto, ¿una persona así merece seguir recibiendo confianza? ¿Podemos estar tranquilos confiándole el futuro del grupo? Nadie respondió, porque la respuesta era demasiado obvia. Se procedió a la votación de destitución. El resultado fue aprobado al 100%. La elección del nuevo presidente tuvo lugar inmediatamente después. No hubo ninguna sorpresa cuando tío Carlos se levantó para declarar solemnemente. La señorita Camila Fernández es nombrada oficialmente nueva presidenta del grupo. No sentí alegría, solo serenidad. Había ganado. Miré al hombre que una vez fue mi padre sentado desplomado en la silla, pálido como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Miré a Felipe siendo escoltado por seguridad fuera de la sala de reuniones, todavía gritando locamente sin resignarse. Sabía que esta batalla finalmente había terminado. Todo estaba decidido. Después de la asamblea de accionistas, Felipe fue expulsado de la empresa. Lucía, su madre adoptiva, con el apoyo de tío Carlos, fue perseguida a través de la frontera y finalmente acusada del delito de fraude y apropiación indebida de bienes, enfrentando una larga pena de prisión. Fernando sufrió un fuerte golpe. En solo una noche, parecía haber envejecido 20 años, con el cabello blanco y la espalda encorvada. Renunció proactivamente, retirándose de todos los cargos en el grupo, eligiendo recluirse en la vieja mansión, sin ver a nadie. Envió un mensaje a través de tío Carlos diciendo, «Lo siento, le pido perdón a mi madre, espero ser perdonado». No respondí. Perdonar o no ya no era importante. El daño ya estaba hecho, ninguna disculpa podía compensarlo. Tampoco lo acorralé hasta el final, todavía le dejé un poco de dignidad y una cantidad de bienes suficiente para vivir el resto de su vida. Ese fue el último poco de afecto que le di como hija. Asumí oficialmente el control del grupo. Lo primero que hice tras asumir el cargo fue reformar todo el sistema. A los remanentes de Fernando, aquellos que solo sabían seguir la corriente, los eliminé uno por uno sin piedad. Mi equipo, los jóvenes que lucharon conmigo incansablemente, fueron ascendidos a puestos clave. Tío Carlos se convirtió en vicepresidente, mi mano derecha más firme. El grupo, tras un corto periodo de turbulencia, se estabilizó de nuevo. Incluso bajo el liderazgo del nuevo equipo, estalló con una vitalidad nunca antes vista. Estaba mucho más ocupada que antes. Todos los días tenía reuniones, leía documentos, manejaba una serie de decisiones. Pero realmente amaba esta sensación, la sensación de que todo estaba en mis manos. Esa tarde, justo al terminar el último documento, caminé habitualmente hacia el ventanal de piso a techo. La luz del atardecer teñía de dorado toda la ciudad. El tráfico abajo era pequeño como un grupo de hormigas. Me paré allí, sabiendo que había cumplido el último deseo de mamá. No solo mantuve firme el legado que ella dejó, sino que lo llevé a una nueva altura. El teléfono en la mesa vibró levemente. Era un mensaje de mi asistente. Presidenta, el director general Torres de Starlink quiere invitarla a cenar para celebrar el éxito del lanzamiento del proyecto. Miré la línea de texto, sonriendo levemente.
respóndele por mí, hoy invito yo. Mi vida a partir de ahora ya no tendrá a Fernando, tampoco tendrá a Felipe. Seguiré caminando, llevando la esperanza de mamá, cada paso más firme. El camino por delante aún es largo, pero sé que ya no estoy sola. Tengo el equipo más leal, la carrera más sólida y un corazón fuerte que nunca más vacilará por nadie. Fuera de la ventana, las nubes de la tarde brillaban como fuego, como si estuvieran ardiendo en el resplandor del ocaso. Una nueva era, mi era, acaba de comenzar realmente.